Ya contamos con la presencia del licenciado Carlos Rabascal, el licenciado Jimmy Jairala. Vamos a hablar sobre diferentes tópicos del país. Muy buenos días a ambos. Bienvenidos. Muchas gracias por muy buenos días. Sí. Muy buenos días, un gusto reencontrarme también con Radio Unión y Radio Morena, en donde hemos compartido lindas entrevistas. Así es, 9 de la mañana con 30 minutos. Qué gusto verlo, ingeniero, esta mañana. Coméntenos, ¿qué análisis le damos a este panorama ecuatoriano? Iniciamos 2024, enero se nos hizo larguísimo, pero ya hoy lo finalizamos. Pero ¿cómo podemos analizar este primer mes de este año? A ver, yo lo resumiría en una palabra: desesperanza de los ecuatorianos. Lo que está sucediendo el día de hoy... ¿No llegó la esperanza entonces? No ha llegado la esperanza, no ha llegado la esperanza. Estamos en un proceso. A ver, lo que está pasando el día de hoy en el Ecuador es el reflejo de una crisis multidimensional, una crisis en lo político, una crisis en las finanzas públicas, una crisis en la institucionalidad democrática y una crisis en cuanto también a lo que tiene que ver con aspectos éticos del Ecuador. Y eso ha traído como consecuencia una destrucción sistemática del país. Y esa destrucción sistemática del país nos lleva ¿a qué? A que las familias ecuatorianas, las personas, los ciudadanos, se encuentren desesperanzados porque no tienen trabajo, porque tienen temor a salir a la calle. Claro, hoy es distinto porque el gobierno ha tomado una decisión de la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle y eso da tranquilidad. Pero ahí no termina el tema de la seguridad. ¿Qué va a pasar cuando ya se terminen los decretos correspondientes? Las Fuerzas Armadas tengan que regresar a sus cuarteles. ¿Qué va a pasar? Es decir, tenemos que ver los problemas que tiene el Ecuador de forma estructural, en todas las instancias que he mencionado. Por ejemplo, los problemas del Ecuador desde que regresamos a la democracia siguen siendo lo mismo, se han intensificado y hoy tenemos algo adicional que es grave y es delicado: la presencia del crimen organizado, narcotráfico, microtráfico, que ha cooptado la institucionalidad del país, no solo en el sector público, ojo, también en el sector privado, porque el lavado de activos pasa ¿por dónde? Por el sistema financiero. Licenciado Rabascal, pero ¿cuál debería ser la medida en ese sentido? ¿Usted cree que lo que está haciendo el presidente Noboa es lo correcto dentro del marco del plan Fénix que anunció al país? A ver, primero tenemos que reconocer el problema. Y el problema es real. Y ese problema que es real hay que atenderlo. Es una crisis la que estamos viviendo y a la crisis hay que atenderla. Hay que atender lo urgente y lo emergente en cuanto a la seguridad. Independientemente que podamos tener coincidencias o no coincidencias, al presidente Noboa hay que apoyarlo. Al presidente Noboa hay que apoyarlo en este tema de la seguridad. Por una sencilla razón. Porque él es el presidente que lidera el manejo de esta crisis en la que estamos inmersos los 18 millones de ecuatorianos. Entonces hay que apoyarlo. Yo no voy a hacer críticas a lo que hace el presidente Noboa. Yo puedo complementar y sugerir, porque en este barco donde la crisis nos afecta a todos tenemos que remar hacia un norte. Ahora, cuando él termine su gestión, será el pueblo ecuatoriano y la historia quien juzgará si lo hizo bien o lo hizo mal. Pero entrar en un proceso de la política, de la descalificación, del insulto, de la burla, etcétera, etcétera, sería un error. Porque ya los ecuatorianos tenemos que comprender, y sobre todo la clase política tradicional, que tenemos que hacer una forma nueva de política, donde podamos dialogar, donde nos respetemos, donde podamos sugerir, recomendar y complementar, pero cada uno es en su rol. ¿Se trata de todos o se trata de los dos? ¿Cómo así juntos, don Jimmy Jairala con don Carlos Rabascal? Bueno, primero que tenemos una vieja amistad que data desde cuando nos conocimos en el ejercicio de la profesión. Muchos años nos hemos entrevistado mutuamente en muchísimas ocasiones y tenemos hay un switch importante entre Carlos y yo. Recuerden ustedes que Carlos fue en el 2021 nuestro candidato y participó en las primarias por Centro Democrático y por eso fue candidato a la vicepresidencia de la República en aquel entonces. Y de ahí en más siempre hubo la inquietud o la aspiración de llegar a hacer algún proyecto en conjunto. Entonces, cuando atendimos la más reciente comunicación de Carlos, me habló
o nos habló en Centro Democrático de la necesidad de un gran acuerdo nacional por el Ecuador. Y alguien tiene que empezar. Entonces nosotros hemos sido, como Centro Democrático, los primeros en recoger ese llamado y comenzamos a trabajar con Carlos Rabascal, a quien lo invitamos a ser el precandidato a la presidencia de la República de Centro Democrático, para comenzar ese proceso que debería terminar en que otras fuerzas políticas comprendan y entiendan que este no es el momento, efectivamente, como dice Carlos Rabascal, del enfrentamiento, porque el país no está el país no resiste un enfrentamiento de la clase política. El país necesita una clase política que, por cierto, pensar todos lo mismo sería hasta aburrido, ¿no? Pero que comprenda que de la confrontación hay que pasar a los planteamientos para que el futuro no sea lo que estamos viendo, 80.000 millones de dólares de deuda externa. No hay trabajo, ya nos anuncia que hasta en la asamblea van a sacar gente, cuando curiosamente apenas la asamblea le cuesta 50 millones de dólares al año al país. Mire que tengo que defender, porque seguramente los empleados que saldrán de la asamblea son el asistente, el asistente, el asistente. Esos no son temas estructurales. Ya los ha explicado y los va a explicar con mayor detalle Carlos. Entonces, si bien es cierto, coincidimos en la necesidad de apoyar al presidente de la República en su lucha contra la inseguridad, tenemos que ver más adelante, cuando termine el estado de excepción, cuando ya tenga que replegarse o bajar el volumen de acción de las Fuerzas Armadas en la calle, el segundo problema, que es gravísimo, que es el de la economía. La gente no tiene comida. La gente está perdiendo el trabajo, pero si lo que nos están anunciando todos los días es que van a reducir el tamaño del Estado, quiere decir que más gente en la calle. Más gente en la calle. Y desempleo, al desempleo. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es el problema que le va a tocar enfrentar a este gobierno? El problema que le va a enfrentar es el económico. Y nosotros tenemos un plan en lo económico para comenzar a sacar al Ecuador de la crisis. ¿Y cuál es ese plan? ¿Quién lo va a detallar? Justamente Carlos. Entonces, confirmado, usted va a ser candidato. Reiterando que es el candidato del Acuerdo Nacional. Lo veo pensativo. Ya está contestando. Está contestando aquí, Jimmy. Claro, y con luz. Carlos Rabascal, nosotros asistimos a nuestro llamado, acudimos al llamado de Carlos, coincidimos y nosotros nos sumamos al Acuerdo Nacional y esperamos que haya otras fuerzas políticas. ¿Quiénes nomás son los que hasta el momento este es el inicio? Todo comienza como un partido de fútbol, con el puntapié inicial. Usted no puede ser el binomio del, ¿verdad? Debe ser una mujer. No, solo que me opere. Bueno, pero ya en un año ya electoral que vamos a vivir los ecuatorianos. En ese marco, entonces, el perfil sería el licenciado Rabascal. Por supuesto, y tenemos que buscar una buena compañera de fórmula para Carlos, pero no nos adelantamos simplemente porque sería un acto de egoísmo anunciar un acuerdo, decir, las puertas están abiertas, Carlos es nuestra carta, si hay una carta mejor, bienvenido. Pero también tenemos candidato a vicepresidente. Entonces, ¿qué acuerdo? Claro. Si ya está todo hecho, ¿qué acuerdo es, pues? Entonces, pero hay que analizar bien ese binomio, ¿no? Porque cuidado va a ocurrir con el presidente Noboa, órale, por ahí. No vamos a mandar a nadie a Tel Aviv. No vamos a mandar a nadie a Tel Aviv. No. Pero, a ver, permítanme profundizar sobre el acuerdo. ¿Cuál es la ventaja de este acuerdo nacional para construir ese proyecto Ecuador? Es que con Jimmy, además de ser amigos y de conocernos, ya hemos hablado y hemos coincidido con la visión de desarrollo del Ecuador, no solo desde el 2021, sino desde nuestras análisis y opiniones como comunicadores. Bueno, Jimmy es periodista, yo soy comunicador e ingeniero comercial, ¿verdad? Así que ahí hay una ventaja. Tenemos al Ecuador en nuestra visión. Y tener al Ecuador en nuestra visión significa construir el sendero que requerimos para sacar al Ecuador de la crisis. Si nosotros hacemos un análisis de los problemas del Ecuador desde que regresamos a la democracia, son prácticamente los mismos. Lo que pasa es que ahora se han intensificado y hoy tenemos un problema mayor que se llama narcotráfico, crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, que el crimen organizado no solamente es narcotráfico, hay muchos otros elementos. Entonces, a ver, hagamos una revisión, si me permiten. Adelante. Una educación pública de mala calidad, una salud pública de mala calidad, debilidad en la economía del país, debilidad en las finanzas públicas, falta de trabajo suficiente,
y una debilidad institucional y democrática del país, y a eso, si quieren, sumémosle dos elementos más: un hipercentralismo que nos ha comido al país, y adicionalmente organizaciones políticas que no contribuyen al desarrollo sostenible del Ecuador. Entonces, si esos son los problemas, ¿qué tenemos que hacer? Primero, identificar, determinar y plantear soluciones. Pero las soluciones que tenemos que plantear no pueden ser soluciones parches. Porque, por ejemplo, yo les planteo el tema de seguridad. O temporales también. O parches. Lo parche por lo general es temporal, pero apalanco en la palabra que has usado, Lisette. Temporal. ¿Qué va a pasar cuando ya los militares regresen a los cuarteles? ¿Podemos mantener a los militares forever and ever? Por siempre y para siempre, en las calles. Hay una consulta, pues, licenciado. Pero más allá de la consulta, ¿se puede mantener a los militares siempre en las calles? La Corte le rechazó la primera pregunta de que los militares salgan si es que existe un estado de sección, ingeniero. Ya, pero vamos a lo siguiente. Una cosa es lo que la Corte apruebe y otra cosa es lo que debemos hacer para resolver el problema. ¿Eso resuelve el problema de forma estructural? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es combatir, sí, al crimen organizado, al narcotráfico y todos aquellos aspectos que puedan generar violencia en las calles, pero también tenemos que establecer el origen de eso. ¿Y de qué manera, licenciado? ¿De qué manera? A través de las políticas de Estado y las políticas públicas que tenemos que implementar. A ver, primero, ¿cuál es la política de seguridad del país? ¿En qué consiste la política de seguridad del país? De lo que se conoce. ¿Tenemos inteligencia y contrainteligencia? ¿En qué consiste la inteligencia y contrainteligencia? Porque parecería que el crimen organizado tiene más contrainteligencia que el propio Estado. Entonces tenemos que construir toda una estructura de seguridad. Esa estructura de seguridad, adicionalmente, tiene que ver con políticas de formación, capacitación, inversión a la Policía Nacional. Veamos Colombia, ¿cómo combatió? Es con una policía que se fue capacitando, con una policía que se fue formando, con una policía que tenía inversión, tenía recursos para poderlo hacer y tenía una inteligencia articulada entre Fuerzas Armadas y policía que les permitió avanzar en esta lucha y tener relativo éxito. El otro lado, el otro tema, ¿qué estamos haciendo con nuestras fronteras? ¿Qué estamos haciendo con nuestras fronteras? Estamos controlando en las fronteras el paso del narcotráfico cuando en Colombia entre el 2020 y el 2021 se incrementó en un 43% el hectariaje de producción de cocaína y ese 60% de producción pasa por las fronteras ecuatorianas. ¿Por qué? Porque nuestros puertos están más cerca, porque es más rentable pasarla por el Ecuador y porque además estamos dolarizados. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con los escáneres en la aduana? ¿Qué estamos haciendo? ¿Tenemos una política criminalística en el Ecuador? ¿Tenemos una política de cárceles en el Ecuador? Entonces, comencemos que la seguridad tiene muchas cosas. Narcotráfico, microtráfico, lavado de activos. Tránsito y tránsito. Estamos estableciendo barreras para evitar y encarecer el traslado de la droga. ¿Qué vamos a hacer cuando ya la cocaína no sea tan rentable y que nos invadan las drogas químicas que ya se están produciendo? El fentanilo, por ejemplo. Así es. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar estructuralmente estos temas. O sea, recorrer ciertos sectores de la ciudad de Guayaquil, ciertos sectores de la costa ecuatoriana, y ver a chicos abandonados por la ausencia de oportunidades, en medio de la pobreza, consumiendo droga, y a las madres desesperadas gritando: auxílienme para salvar a mi hijo, a nuestros hijos. Eso es desgarrador. Entonces tenemos que comenzar a poner rostro a la política social. Tenemos que comenzar a poner rostro a la política económica. ¿Y qué hay de la política social para rescatar a estos chicos? ¿Qué hay de la política social para incorporarlos en la educación? Lisette, 500.000 chicos se nos gradúan todos los años del colegio. ¿Dónde van? ¿Hay espacio para las universidades? Negativo. No hay. ¿Tenemos institutos intermedios, técnicos y tecnológicos? No los hay. ¿Tienen posibilidades de trabajo? No los hay. Entonces, como Estado ecuatoriano
Y ya como país, la sociedad en su conjunto, tenemos que pedirle disculpas a los jóvenes, porque nos hemos convertido en una república que expulsa a nuestros jóvenes. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Entonces el Ecuador se acostumbró a un tema de coyuntura en coyuntura. Pero para olvidarnos de la coyuntura, seguir atendiendo los mismos problemas, tenemos que trabajar, como dice Jimmy, estructuralmente. Por ejemplo, aquí tenemos, no sé si la cámara nos puede, tenemos ingresos permanentes y egresos permanentes. Los egresos permanentes se financian con ingresos permanentes. Esto es un tema de presupuesto, un tema fiscal. Ingreso permanente, 18.614 millones. Gasto permanente, 20.000 millones. Déficit, 1.461 millones. Esto es todos los años. Hay más gastos que ingresos, entonces. Hay más gastos permanentes que ingresos permanentes. ¿Vamos a seguir acumulando estos déficits? ¿O es hora de poner el dedo en la llaga y ver cómo solucionamos estructuralmente esto sin perjudicar y cargarle al pueblo ecuatoriano? ¿Y cómo solucionamos eso, licenciado Rabascal? A ver, se está hablando del IVA. Ya. Yo no vengo a criticar políticas del gobierno. Yo lo que vengo es, y con Jimmy venimos, es a complementar, sugerir alternativas. Porque hay un escenario que puede ser factible, que el Congreso o la Asamblea Nacional no apruebe la ley. ¿Y qué va a hacer el gobierno si no se aprueba la ley? Podemos mejorar toda esta estructura sin necesidad de hacer leyes. La respuesta es sí. Incluso puede pasar por el Ministerio de la Ley. Hay varios escenarios. Es una opción. Hay varios escenarios. Uno, que no se apruebe. Dos, que pase por el Ministerio de la Ley. Pero pongámonos en el escenario que no se llegase a aprobar. ¿Podemos solucionar este problema estructural sin necesidad de reformas legales? La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Cómo? No digo, ya voy a decir, no digo que yo sea el dueño de la verdad, pero yo estoy planteando alternativas en caso de, porque esa es nuestra responsabilidad en esta nueva forma de hacer política. Volver al ISD, al impuesto de salida de divisas, que era el tercer rubro de ingresos del país. Si lo subimos al 6%, eso nos puede representar 700 millones de dólares. Eliminar lo que se llama gasto tributario innecesario, que son incentivos a grandes empresas. Es decir, aquí nunca se ha hecho un análisis de esos escudos tributarios o esos incentivos en función. Ya, se los dio. ¿Qué inversión trajo? ¿Cuánto trabajo generó? Para que guarde relación en el beneficio-costo. Si yo como Estado voy a renunciar a los impuestos, por lo menos compénsamelo con más inversión y con trabajo que me genera. Eso puede generar 2.000 millones de dólares. Los escudos tributarios suman 6.000 millones en total. Pero haciéndole seguimiento. Haciéndole seguimiento. Que efectivamente esa exención signifique que se revierta a favor del empleo. Correcto. Lo que se exonera, ¿no? Así lógico. Es. Entonces, tú no puedes dar un incentivo como cheque en blanco, pues. Un incentivo se da con metas, con objetivos. O sea, te voy a dar el incentivo, ¿cuánta inversión vas a traer? Voy a dar un incentivo, ¿cuánto empleos me vas a generar? Eso pasó con el sector eléctrico y con el expresidente Lenín Moreno. Ha pasado en muchos otros sectores, no solo en el eléctrico. O sea, me refería por el tema de los apagones, que gracias ahora no los tenemos. El control de su facturación. Esperemos nomás. Viene después. Esperemos nomás. Control de su facturación. Y ojo, mire Colombia ahorita, con la sequía que hay en Colombia. Cuidado, les llega el estiaje fuerte y no nos pueden suministrar energía. Y comienzan los apagones. Por eso son temas estructurales. La población crece, pero si la población crece, crece también el consumo de energía. Y no hemos hecho nada para crecer en infraestructura energética. Control de su facturación en aduana. ¿Cuántos, ustedes que son periodistas y buenos periodistas, cuánto tiempo venimos hablando de los escáneres en la aduana? ¿Cuánto tiempo? Algo tan sencillo como el radar de Montecristi. Nos quejamos, pero no hacemos nada. Con los escáneres y el control de la subfacturación en aduana, podemos recaudar 700 millones. Y todo eso es ya. Incremento. A ver, si somos un país dolarizado, estamos en crisis, podemos tomar medidas que la acepta la Organización Mundial de Comercio, que ya se lo ha hecho en el Ecuador, ¿verdad? Un incremento de aranceles a techos dados por la OMC a 375 partidas de productos que no son esenciales para la vida del país.
Con eso podemos hablar de 400 millones. Y una reestructuración con los multilaterales de 500 millones de dólares. Ahí solo, sin necesidad de reformar la ley, tenemos 4.300 millones de dólares. Más es decir, de lo que se piensa recaudar con el IVA. Mucho. Sí, es mucho, claro. El IVA... Y es fácil aplicar todas estas medidas. Pero es por cuestión de voluntad y decisión política. Mira, Lizeth, perdóname que te tutee. La vida es de voluntad y decisión. Tuvimos un expresidente, Guillermo Lasso, que destruyó el país. Destruyó el país. Sacaba decreto de sección, sacaba a los militares en la calle. Cero No resultado. tuvo la voluntad de resolver el problema. Lo vemos que ahora se lo hizo. Y por voluntad política hay que Y por reconocerlo. voluntad política. Esto es cuestión de voluntad política. Y la voluntad política nace de la responsabilidad que uno tiene con el país. Porque si estas crisis siguen creciendo, ¿quiénes son los afectados? No hablemos en abstracto, el país. Las familias ecuatorianas, la gente. Entonces tenemos alternativa. ¿Cuál es la idea? La idea nuestra es comenzar a recorrer el país en una segunda fase, que lo hemos estado haciendo. Yo no he parado de recorrer el país. Vamos a seguir recorriendo el país, pero ahora en una faceta, en una etapa distinta, a construir una escucha activa desde los distintos territorios, las 24 provincias, para construir con todos el plan de desarrollo y el plan de gobierno del país. Que atienda ¿qué? Lo urgente y emergente, seguridad, economía y trabajo. Y lo estructural, cómo generamos trabajo de forma sostenible para que apuntale la economía. Basta ya de pensar en la macroeconomía tan solo, porque la macroeconomía se fortalece con el crecimiento económico. ¿Y de dónde nace el crecimiento económico? Es que las empresas ecuatorianas comiencen a producir más. Y para que puedan producir más, tenemos que aplicar una ecuación de consumo que se llama consumo, inversión pública, inversión privada. Entonces, si no tenemos inversión pública, la economía se nos estanca, porque la inversión privada no se dispara. Entonces, tenemos que incentivar el consumo. A través de estas propuestas que he hecho, se puede recaudar dinero para comenzar a invertir y establecer otras alternativas, como por ejemplo concesiones en nuevos proyectos. Una concesión de la autopista Quito-Guayaquil, Guayaquil-Quito, por ejemplo. Concesión de nuevos proyectos de generación hidroeléctrica. Tenemos que ir a una energía limpia, ¿verdad? Y tenemos que debatir en el Ecuador también cuál va a ser el papel de los recursos naturales. Oiga, el presidente Noboa también ha pedido o va a solicitar la moratoria del bloque 43 del Yasuní ITT. ¿Está bien, está mal ir en contra de la decisión del pueblo en la consulta? Más allá que ¿Se debía haber consultado o no? A ver, yo creo que un tema así, todo se puede consultar y se debe consultar al pueblo ecuatoriano. El tema es cómo se le consulta. Porque si la pregunta está elaborada de tal forma que usted siempre me vaya a contestar que sí, evidentemente es una pregunta que induce la respuesta. Eso es una pregunta que se debió antes debatir tremendamente. O sea, lo ideal que el Ecuador es que vayamos a una economía postpetrolera. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Pero ¿qué hemos hecho durante tantos años para ir a esa economía postpetrolera? Nada. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacamos los fondos? Para cerrar la brecha de la pobreza, para poder generar mayores niveles de consumo que a su vez incremente la producción. Entonces tenemos que debatir. No nos podemos quedar callados. Esto no es cuestión de sí o no. Tenemos que plantear el problema, plantear las alternativas. Y en esto quiero llamar a la academia, a las universidades. ¿Dónde están las propuestas que nos lleven a generar ese pensamiento analítico, crítico? Licenciado Rabascal, otro de los puntos que ha generado permanentemente crítica y que ayer inclusive un organismo internacional destacó que Ecuador sigue en el puesto número 11 en el tema de corrupción, allí donde también se pierde harto recurso. En eso usted, ¿cuál sería un planteamiento idóneo para ahora sí pues hacerle frente? Aquí todos los gobiernos han llegado con la idea de que han creado organismos que van a combatir la corrupción, pero esto es lo que ha hecho que la ciudadanía pierda esa confianza. Porque no hay voluntad política para hacerlo. A ver, hagamos una gran reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública. Comencemos por ahí.
pero ¿todos pueden participar en la contratación pública sin previa evaluación? No. Organicemos un catastro nacional de la contratación pública, de los contratistas y de los subcontratistas, todos aquellos que quieran participar. Evaluemos quiénes son. ¿Quiénes son sus accionistas? ¿Cuál es su expertise, su experiencia? ¿Qué capacidad de ejecución tienen? ¿Cuál es el músculo financiero que tienen? ¿Verdad? Para que no haya personas que participan en la contratación pública que son constructores o que no son nada porque no tienen experiencia y vendan insumos a los hospitales. Pues. O sea, dos, una vez que tengamos ese catastro, que evaluemos año a año, que les demos evaluación a todos ellos, tenemos facturas electrónicas, ¿verdad? Los contratos, ¿qué tienen? Los contratos de construcción tienen rubros, precios unitarios por cada uno de los rubros. En esos proyectos que son fundamentales y que son los de mayor valor, ¿verdad? Entonces vamos a poder determinar mediante el sistema de facturación electrónica los desembolsos de los contratistas en relación a esos precios de los rubros unitarios, para ver si hay justificación de sus egresos. Fiscalización adecuada. Fiscalización adecuada. Y un cruce de toda esa facturación, ¿con quién? Con el sistema financiero, la UAFE, la Fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el problema es que tenemos un Estado que no articula entre sí. Entonces ahí podemos entonces ir luchando contra la corrupción, creando observatorios ciudadanos también, creando observatorios ciudadanos que vayan vigilando todos estos procesos. No ha habido voluntad. No ha habido voluntad. Yo cuando fui parte del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, le entregamos al presidente Moreno toda una política, toda una estrategia y toda una propuesta de reforma que el presidente Moreno la guardó en la gaveta y nunca la implementó. Oiga, hablando de reformas y propuestas, mi pregunta para los dos. El CAL admitió ya reformas al Código Orgánico Integral Penal y está la propuesta del asambleísta Lucio Gutiérrez de la cadena perpetua para políticos corruptos. ¿Qué opinión le merece? ¿Estarían de acuerdo? Yo ya hablaba bastante, ahora a ver, a mi pana. A mí me parece, yo le tengo mucho respeto y afecto a Lucio, por si acaso es mi buen amigo, pero hay cosas que yo considero que pueden ser lamentablemente, primero, difíciles de aprobar. Y segundo, que pueden ser sujetas a manipulación política. Porque lo primero que tenemos que hacer es un poco una depuración de toda la corrosión que tienen las instituciones del Estado para poder tener la garantía, por ejemplo, de que si eso se hace ley, esa ley sea aplicada por un tribunal, por un juez competente, solvente y honesto. Porque el problema es que mientras la política siga infiltrada en las instituciones, que eso no es ningún secreto, hay muchas posibilidades de que haya una carga política en determinadas decisiones. Si usted quiere perseguir al señor Perico de los Palotes, resulta que lo declara corrupto, lo sigue con un juez que usted lo recomendó y ese hombre puede pagar con cadena perpetua. Entonces, yo creo que es un proceso esto. Primero tenemos que depurar las instituciones para que nadie diga que les están metiendo la mano. Eso a mí me parece que es el primer paso, que en alguna entrevista lo he escuchado a Carlos decir, que yo coincido. Primero hay que depurar. Una vez que se depure y que tengamos un sistema de justicia confiable, una asamblea absolutamente solvente, etcétera, etcétera, una vez que tengamos eso, creo que podemos pensar en este tipo de cambios tan profundos que han funcionado en otras sociedades, en sociedades más avanzadas. Pero yo, personalmente, tengo mis reparos. Y no estoy de acuerdo. Incluso en algunas cosas no se extrañe que en el camino Carlos y yo no pensemos igual, porque eso es parte de la democracia. Así es. No, imagínate, esa alianza sería aburridísimo. Aburridísimo. Ya, pero vamos a lo siguiente, en la pregunta tuya, Lisette, y en la respuesta de Jimmy. Coincido con la respuesta de Jimmy. Es que ahí viene el tema de la reforma institucional en el país. Es decir, yo no concibo organizaciones políticas, ni concibo institucionalidad democrática que en vez de proponer el desarrollo del país, estemos enfocados en cooptar los distintos poderes del Estado. Exacto. Y la justicia es fundamental, pero si la pelea de los partidos es por manejar la justicia, ¿qué justicia vamos a tener, pues? Si la pelea de los partidos políticos es controlar la Contraloría,
¿qué tipo de Contraloría vamos a tener? Pues. Y hablando de la Contraloría, algo que sí se me ha escapado en la pregunta es qué hacer, hay que reformar la Contraloría. Hay que reformar la Contraloría. Volverle a dar las atribuciones que tenía. Hay que hacerla eficiente. No puede ser que la Contraloría... ¿Cuál es el objetivo de tener una Contraloría? Es garantizar el buen manejo de los recursos públicos. Pero es muy cómodo pues estar al final del proceso, pues. Tiene que acompañar, pues. Tiene que acompañar desde el principio. Pero acompañar desde el principio no significa que le quite agilidad a los procesos. No. Hoy los funcionarios tienen miedo de firmar. Tienes toda la razón, Carlos. Tienen miedo de firmar. Y eso es un absurdo. Cuando tenemos un presupuesto del Estado y hay una subejecución, y para que la audiencia me entienda bien, ¿qué es subejecución? Si tengo en el presupuesto 100 para hacer determinados proyectos y uso 5, ¿estoy cumpliendo con mi función en el Estado? No. Yo tengo que garantizar que haya inversión. Si el presupuesto es 33.000 millones y de inversión pública sean 5.000 millones, yo tengo que asegurar que los 5.000 millones entren a la economía a través de los distintos proyectos. Porque eso me mueve la economía. Eso me da capacidad de consumo, porque esos 5.000 millones va a llegar a las familias que están en Guayas, que están en Manabí, que están en Los Ríos, que están en Pichincha, que están en Cotopaxi, que están en Tucuragua, etcétera, que están en la Amazonía. Pero si la gente tiene miedo de firmar y no va a haber esos proyectos, significa que estoy retirando plata, dinero de la economía. Y si retiro dinero de la economía, ¿qué pasa? La gente no puede consumir. Lo mismo va a pasar con una reducción y un achicamiento del Estado. Hablan de reducir 1.400 millones de dólares. Si se reduce 1.400 millones de dólares, ¿sabe cuántos servidores públicos tendrán que despedir? ¿Cuántos? 50.000. Pero sabe que para despedir tiene que pagar la liquidación. Esa liquidación tiene que conseguir el dinero para liquidar, porque no es cuestión de botar a la calle y no le das nada. ¿Sabe lo que hace el Estado? Endeudarse para liquidar. ¿En qué tiempo ese peso disminuirá? En 5 años. O sea, es absurdo. Es decir, son medidas absurdas y parche. Prefiero trabajar en la eficiencia del sistema burocrático a través de gobiernos digitales, a través de procesos, etcétera, etcétera, a retirar plata de la economía. En medio de esta crisis, por solucionar una crisis fiscal, vamos a crear una crisis social. Efectivamente. Pero ¿para qué tanta personal si no hay una buena atención en las diferentes entidades? Perdóname que me meta. Por eso habló Carlos de eficiencia. Correcto. El tema es hacer a las instituciones eficientes, pero si solo estamos pensando en reducir el tamaño del Estado y no nos damos cuenta que el 80% de la inversión, del gasto del Estado en sueldos y salarios está en profesores, médicos, Fuerzas Armadas, policía, si no nos damos cuenta de eso, ¿qué vamos a reducir? Y ahora, si usted echa a la calle a 500 empleados públicos, en lugar de hacerlos eficientes, tiene 500 familias que no tienen para llevar un pedazo de pan a la mesa. Tiene 500 familias que no tienen para mover la economía porque no pueden gastar, no pueden invertir. Y eso es lo que dinamiza la economía. Pero hay instituciones que... A ver, pero vamos a lo siguiente. Ni siquiera la ciudadanía la conoce. Pero vamos a lo siguiente. Entonces, a ver, porque no funciona, desaparezcamos la institución. No. A ver, ¿tuvimos o no tuvimos una buena salud pública en su momento? ¿Tuvimos o no tuvimos un buen registro civil en su momento? Claro que lo tuvimos. Entonces, la respuesta es sí se puede hacer. El tema no es quedarnos en el problema. El tema es tener el liderazgo, tener la voluntad política para generar el cambio. ¿O acaso, Ciudad de Guayaquil, ¿se acuerdan cuando teníamos que ir al registro civil del sur? Donde eso era tierra de nadie, donde los tramitadores... La corrupción total. Era la corrupción total. ¿No nos acordamos de eso? ¿Y qué pasó? Nos dimos cuenta, ¿verdad? Y comenzamos a decir, no, tenemos que trabajar por la gente más necesitada, por la gente pobre. Entonces comenzamos a pensar que el tema es qué modelo de gestión aplicamos para poder atender eficientemente. Sí se puede hacer.
Sí se puede hacer, es cuestión de voluntad y decisiones políticas. Lo que pasa es que no podemos vivir mirando al pasado y ahora tenemos que atender los problemas actuales. Y esos problemas actuales los solucionamos escuchando a la gente, siendo cercano con la gente. Uno de los principales problemas de los políticos, y esto lo conversábamos también con Jimmy, es que una vez que llegan al poder, creen que son los dioses omnipresentes que lo saben todo y pierden la capacidad de dialogar y escuchar. Eso no lo podemos permitir. Su círculo lo secuestra. Así es. Eso es lo que pasa. Usted no va a tener ese círculo. No, gracias a Dios. A ver, yo ya tengo 63 años de edad. Puede que no tenga, pero va a tener una ventana para escuchar, ver. Sí. Acá dicen, no. A ver, yo tengo 63 años de edad. Por mi forma de haber nacido, yo soy un luchador y desperté sensibilidad. Yo nací sin una pierna por efecto de la talidomida, un fármaco a nivel mundial que afectaba la formación del feto. A mí, gracias a Dios, me afectó solo el haber nacido sin una pierna, porque esto fue trágico a nivel mundial. ¿Qué me permitió eso? Sensibilidad con la gente. Yo estuve internado 1 año en un hospital en Estados Unidos, enyesado hasta la cintura, con más de 4 operaciones. Yo vi entrar chicos de esa edad, de mi edad, en esa época 15 años, que casi todos murieron. Casi todos murieron, con los cuales yo hice amistad. Yo conocí lo que es el sufrimiento, el bullying, el acoso, y lo que es cuando seres que tú llegas a apreciar se te mueren por falta de atención, no en ese hospital, sino en los respectivos países de donde ellos venían. Latinoamérica. Jamás me va a pasar que yo pierda la capacidad de escuchar y convertirme en un sordo, insensible de las necesidades de mi pueblo. O perder la empatía, que a muchos les hace falta. La empatía es fundamental. Así es. 10 de la mañana con 7 Y en minutos. ese marco lo que usted dice es correcto. Qué bueno tener gente sensible, ¿no? Por ejemplo, ¿qué haría usted con el tema del seguro social? Sí, ya. A ver, el tema del seguro social, muchos dicen, el problema solo es el 40%. No es solo el 40%. El problema es que no hay trabajo. Entonces no incrementamos el trabajo. Cuando tú no incrementas el trabajo formal, no hay aportes. Pues así de sencillo. No hay aportes. Mira, hace 10 años, o ponle 12 años, de la población económicamente activa, que están en capacidades de trabajar, 5 de cada 10 no tenían trabajo pleno, adecuado, no tenían ingresos estables. Hoy son 7 y va creciendo. En la medida que eso vaya creciendo, el Seguro Social va disminuyendo su capacidad de recursos. ¿Qué tenemos que hacer? A tener política pública que atiendan a esos 7 de cada 10. ¿Cuál es el problema? Que nunca vemos lo estructural, sino lo coyuntural. Siempre aplicamos medidas entonces de incentivos, de trabajo para las empresas tradicionales. Ya no dan más. No hay oferta laborable en el mundo que absorba la demanda laboral, es decir, que contrate más empleados, porque tampoco estamos creciendo en la economía, no estamos creciendo en la producción, porque no tenemos capacidad de consumo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Trabajar en nuevos modelos de producción. ¿Cuáles son esos modelos de producción? Sistemas cooperativos de producción, sistemas cooperativos de comercio y sistemas cooperativos de servicio. Dentro de mis actividades profesionales, yo soy presidente de una fundación que se llama Equidad y Desarrollo. El año pasado hicimos un seminario internacional donde trajimos cooperativas de distintos países para que cuenten sus experiencias exitosas. Dos de ellas, voy a contar. Mondragón de España, que ni siquiera es un departamento, es una comarca. Tiene un proceso de 50 años. Tiene una cooperativa grande que agrupa 80 cooperativas, dentro de eso educación, temas financieros, producción, etcétera, etcétera. ¿Sabes cuánto factura? 10.500 millones de euros al año. ¿Por qué lo puede hacer? Y nosotros no lo podemos hacer. Porque entendieron el proceso. Porque entendieron que hay que romper los paradigmas.
Si los problemas son los mismos, ¿qué tenemos que hacer? Ser disruptivos, quebrar lo ortodoxo para ir a lo heterodoxo, hacer cosas distintas. La Federación Trentina de la Cooperación de Italia produce manzanas, hortalizas y vino. También proceso de 40 años. ¿Cuánto facturó el año pasado? 3.500 millones de euros. ¿Qué pasa con esos tipos de iniciativas? Primero, tenemos que construir la confianza. 2, el marco jurídico correspondiente. 3, el Estado tiene que acompañar información, capacitación, establecer estos sistemas cooperativos en lo rural y en lo urbano. Y si tenemos esos niveles de éxito, estamos redistribuyendo dinero en esas familias y en los territorios donde se están produciendo. Pero más allá de eso, ¿saben cuánto exporta estas dos cooperativas de su producción? El 70% exporta. ¿Qué política pública tenemos acá para eso? Entonces tenemos que comenzar a trabajar para y por los pobres y también alimentar las oportunidades de los sectores con recursos medios, lo que llamamos clase media, que son los dos más afectados. ¿Queremos cargar de impuesto a quién? A la clase media. ¿Quién es la clase media? La que más consume. Y queremos queremos achicar el Estado para perjudicar a los sectores populares, porque si se da eso, ¿qué va a pasar? La educación va a seguir siendo mala. La salud va a seguir siendo mala. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y tenemos que comprender cuál es el verdadero rol del Estado. El Estado tiene que existir. Aquí no se habla de Estado obesos, tenemos que hablar de Estado eficiente. Ahora, los problemas no se resuelven de la noche a la mañana, pero tenemos que tener objetivos de corto, mediano y largo plazo. Sostenibilidad. Soluciones parches o temporales no me solucionan el problema. Porque después de 6 meses, después de 1 año, después de 2 años, resulta otra reforma tributaria. No podemos seguir así. Tenemos que trabajar al país en función de permanencia en el tiempo y que satisfaga las necesidades de la gente, de los ciudadanos, de sus familias. Perfecto. 10 de la mañana con 12 minutos. ¿Algo más que desea acotar? Nosotros le agradecemos por estar aquí. Sí. Primero agradecerle a Jimmy. Mi reconocimiento a Jimmy Jairala por ese espíritu patriótico que tiene. Mi reconocimiento y mi agradecimiento al Centro Democrático por haber confiado en esta invitación al acuerdo nacional para construir el verdadero proyecto Ecuador, equitativo, inclusivo, con justicia social, enfocado en un crecimiento económico, pero con desarrollo, oportunidades para todos y especialmente para los pobres del Ecuador. Y también ratificar esta invitación que hemos hecho Jimmy y yo a otras organizaciones políticas que quieran trabajar por el Ecuador sin imposiciones, sin menosprecio. Y también a organizaciones sociales a nivel nacional y a ciudadanos que no están afiliados a partido político, que están hartos de la política o que simpatizan pero que están con alguna organización política pero que están frustrados y resentidos. Esto es una invitación para todas y todos y en especial para los jóvenes de la patria ecuatoriana que merecen que el Estado ecuatoriano y la sociedad en su conjunto les pida disculpas porque los estamos expulsando. Basta ya de no tomar en cuenta a los jóvenes. Es decir, inicia hoy su carrera a la presidencia de la República. Precandidato a la presidencia. Como precandidato, como bien lo dice Jimmy, porque recién vamos a entrar al calendario electoral el día de mañana, o en el mes de febrero, no sé si mañana lo van a convocar, en el mes de febrero, pero adicionalmente más allá de la presidencia, de la candidatura, como hemos hablado con Jimmy, esto es un proyecto político que apuntala el proyecto Ecuador, que va más allá del proceso Ecuador. Esto no se trata de ganar o perder, esto se trata de construir, y esta construcción es de todas y todos. Y de nuevo, Jimmy, muchas gracias por la confianza y muchas gracias por tu compromiso con el país. Importante concluir, si me permiten, que esto no se termina pues en esta elección, ¿no? Esto es un proceso. Estamos iniciando un proceso porque si hablamos de cambios estructurales, eso no se hace de la noche a la mañana. De manera que esto es un proceso que iniciamos y para el cual invitamos efectivamente
a que se incorporen otras fuerzas políticas y sociales. Gracias, licenciado Jimmy Jairala, ingeniero Carlos Rabascal, éxitos y excelente día. 10:15. Gracias también a Radio Morena, que se enlazó con nosotros, Unión Radio 580 AM. Nos despedimos, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muy bien. En Unión Radio es el momento de un espacio publicitario y promocional. Si no matriculaste tu vehículo durante el 2023 o quieres adelantar este trámite en el 2024,